Bueno, en realidad esa frase va por dos lados. Una se refiere un poco más a la época, a los años 80, que empezamos con un sueño que era rol 2 y terminamos en una democracia más caótica, digamos, hacia el final de los años 80. Y también tiene una pequeña referencia al grupo que empezó también con un sueño muy grande, y con ideales muy grandes de cambiar el país. Y claro, terminó hacia el final de los 80s, también terminó desarmado, digamos, cada uno por su lado. ¿Por qué se te ocurrió precisamente investigar Alfaro Vive y precisamente ahora? Bueno, Jorge, eso te digo, es una de las cosas que son esos recuerdos que uno tiene de infancia, ¿no? Yo era pequeña, yo tenía unos 10, 12 años cuando se oía mucho Alfaro Vive Carajo, hasta los 15 años más o menos, y no, sin mucha información real de lo que era. Muchas veces era conectado con una sensación de miedo, otras veces conectado con diferentes cosas. Yo estaba en el colegio americano y de ahí también se mencionaba mucho el nombre, y sin mayor información. Cuando más tarde, en los años 90, cuando estaba haciendo Ratones Rateros, me encontré con un compañero ahí en el rodaje, que me comenzó a contar que él había sido parte de Alfaro Vive. Y ahí es cuando digo, claro, este era el grupo, yo me acuerdo. Claro, te interesó el tema. Me interesó, y de repente que conoces a otra persona, que dices, una persona que está trabajando a tu lado, como tú, y dices, a ver, espérate, ¿de qué mismo se trató esto? Hiciste la investigación, hiciste la película, ha sido un éxito, hoy la va a ver el público de Teleamazonas. ¿Qué conclusión llegas tú? O sea, en lo personal, sobre Alfaro Vive. ¿Fue una quimera, una locura, un impulso juvenil, o fue una cosa más ideológicamente estructurada, un grupo que en realidad pensó en tomar el poder y tenía o llegó a tener en algún momento cierta posibilidad de tomar el poder? Yo creo que es una combinación de las dos cosas. Mientras les iba conociendo a diferentes personajes de Alfaro Vive. Y hablaste con muchos, supongo, con todos los que pudiste. Con todos los que pude, no con todos obviamente, pero con muchos. Había esas dos cosas, constantemente ese juego de las dos cosas. Sí había mucho de un sueño, de una ideología, y eso se transmitía constantemente, pero había también esta sensación de que querían un cambio y que estaban trabajando muy seriamente y que se tomaba muy en serio el asunto. Entonces siempre se jugó con esas dos cosas, yo siempre vi eso. ¿Tienes tú alguna conclusión propia de por qué terminó como terminó Alfaro Vive Carajo? La palabra que tú usaste fue caos. ¿Por qué terminó en caos? Bueno, yo creo que por el factor improvisación. A veces la improvisación es una cosa que resulta increíblemente bien, y otras veces la misma improvisación es lo que te lleva a un... Claro. No al éxito, digamos. Y una pregunta final antes de que veamos la película. ¿Fue difícil hablar con la gente ya ha transcurrido los años, desaparecido Alfaro Vive Carajo? Quiso hablar, se negó a hablar, ¿pudieron ya poner en perspectiva lo que ocurrió en los años 80? De la gente con la que yo hablé, los personajes de mi película, me da la impresión que sí han tenido muchísima reflexión y que sí han podido poner en perspectiva, por lo menos esa es la impresión que me dieron a mí durante todas las entrevistas. Fuera de eso, hay mucha gente que no tuvo acceso, es muy difícil... O porque no les interesa hablar, especialmente del lado del gobierno de Febres Cordero. Fue muy difícil encontrar gente que quiera hablar, que quiera defender ese gobierno. Hasta el momento nunca llegué a encontrar esa persona. Pero el expresidente Febres Cordero sí aparece en tu película y sí defiende lo que hizo. Aparece a manera de archivo, sí. O sea, lo defendió en ese entonces, pero no cuando yo hice el documental. Yo empecé este documental hace 6 años. ¿No quiso recibirte para hablar de esto? No, yo le mandé una carta, bueno, varias ocasiones hice intentos de entrevistar. ¿Todos fallidos? Todos fallidos, sí. Muy bien. Contenta con tu película, supongo, y con el éxito que has tenido. Sí. Sin duda. Empezarán las operaciones más resonantes, las operaciones guerrilleras, intensas, algunas de ellas cruentas, como la primera que veremos, el secuestro que terminó con la muerte del empresario Naim Isaías. Pero antes vamos a tener una pequeña conversación con Santiago Kigman, quien fuera uno de los dirigentes más destacados, dicen que incluso el ideólogo de Alfaro Vive Carajo. Santiago, gracias por estar aquí, buenas noches. Lo mismo, Jorge, gracias. Isabela Dávalos titula esta película que estamos viendo, Del sueño al caos. ¿Fue un sueño, terminó en un caos? Fue un sueño, terminó en un caos, indudablemente. Pero no fue un sueño, sino sigue siendo un sueño. Sigue siendo. ¿Qué es lo que sigue siendo un sueño? La transformación de este país. Las armas no son nunca un sueño. Y el caos es el resultado de un proceso muy complejo que podríamos hablar tranquilamente. A ver, ¿por qué? ¿Por qué?
La crisis de Alfaro Uribe Carajo se debe a que nosotros pensábamos iniciar un proceso muy difícil en primer lugar porque se había instaurado la democracia. La muerte de Roldós demostró que ese proceso se comenzaba a deteriorar. El ascenso de Febres Cordero mostró que ese proceso no iba para ningún lado y lo que han pasado estos 25 años demostró que la democracia que nosotros advertimos que se iba a construir era una democracia boba, una democracia, no quiero decir falsa, sino boba, llena de lo que no quiero repetir, que el movimiento forajido lo demostró para terminar de matarla. Yo creo que nosotros planteábamos en ese momento que había que construir ahí, en esa oportunidad que Roldós creaba, la posibilidad de un proceso democrático más profundo. Es difícil levantarse en armas cuando no hay dictaduras. Por ejemplo, para Fidel Castro fue muy fácil levantarse en armas con 15 hombres. Claro, porque estaba la dictadura de Fulgencio Batista. Totalmente improvisado. Y lo mismo ocurrió con el Frente Sandinista, por supuesto. Etcétera. Todos los movimientos que se han levantado contra dictaduras o contra déspotas y sectores absolutistas, lógicamente que tienen legitimada su acción. Pero entonces no fue un error estratégico para nuestros capital. Lo que pasa es que hay un cambio en la línea armada de América Latina, que es la de la construcción de una democracia desde la fuerza de las armas, porque los sectores sociales, los sectores populares habían perdido totalmente la voz y creíamos que ese momento era conveniente crear un proceso de fuerza para provocar una discusión nacional. ¿Se podía crear un proceso de fuerza con tan pocos hombres y, como dijo Isabel, sin una planificación a largo plazo, estratégica? Nada en la política es planificación a largo plazo. Nadie planifica a largo plazo. ¿No? Cuando Pachacútec se alía con Lucio Gutiérrez, no tiene una planificación a largo plazo y puede ya calificarse es una derrota de graves consecuencias. Si se quiere hacer una revolución, una toma del poder por las armas, no hay que planificar algo más. Nosotros no estábamos planteando una toma del poder por las armas, que es el proceso clásico de una guerrilla. ¿Qué planteaban? Nosotros estábamos planteando promover y provocar una discusión nacional, un diálogo nacional, que es el que quiere hacerse ahora con la Asamblea Constituyente, si en realidad es un diálogo nacional, que permita tanto a la derecha, al centro izquierdo y sobre todo a los sectores populares sentarse en condiciones de igualdad a conversar cómo hacer este país. La fuerza de las armas en realidad presionaba eso, esa era nuestra idea. Presionaba a sentarnos todos en la mesa. Lastimosamente no estaba pensado como un proceso a corto plazo, inmediatista. Lastimosamente asciende Febres Cordero y Febres Cordero desata un proceso muy complejo para nosotros, porque nosotros decimos hay que enfrentarlo, se viene un proceso muy despótico y hay que enfrentarlo, y lo enfrentamos sin tener las condiciones militares para hacerlo. Eso nos lleva al caos. ¿Fueron ingenuos? Fuimos intuitivos y audaces, porque la ingenuidad depende mucho. Si uno tiene éxito, nadie le dice ingenuo como a Fidel Castro. Y si uno fracasa, le dice ingenuo como al Che. Claro. Yo sé que es difícil plantearlo en esos términos, pero te lo planteo igual. Si volvieran a presentarse en las mismas condiciones, ¿lo volverías a hacer? ¿Hiciste bien lo que hiciste? En el caso de un proceso muy despótico, de una tiranía, yo creo que los pueblos tienen el derecho a levantarse en armas, y lo ha hecho siempre. Eloy Alfaro, ¿cuál seguimos? Se levantó en armas ¿cuántas veces? Contra un proceso que no era una democracia para la época adecuada. Y están aquí, aparte de Isabel Dávalos, Juan Cubi, otro de los dirigentes históricos del movimiento Alfaro Vive, y Teodoro Bustamante, antropólogo, actualmente uno de los articulistas más leídos de la prensa ecuatoriana.